El invierno en las montañas de Nuevo México siempre había sido duro, pero aquella tarde parecía distinto. Caleb Morgan, un joven ranchero de pocas palabras y mucha terquedad, lo presentía desde que salió del pequeño pueblo de Eagle Bend. El cielo estaba demasiado quieto, demasiado gris, como si los dioses hubieran dejado de respirar. Su caballo, Bison, resoplaba inquieto, levantando nubes de vapor blanco en cada exhalación. El aire tenía ese olor metálico y punzante que solo anunciaba una cosa: una tormenta de nieve peligrosa. Caleb había calculado que podía llegar a su cabaña antes de que el clima se volviera mortal, pero en cuestión de minutos, el viento cambió. Una ráfaga helada descendió desde las colinas como un animal furioso, arrastrando nieve fresca y cegadora. Bison giró las orejas y tensó los músculos, pero Caleb lo tranquilizó con palmadas cortas. «Tranquilo, viejo», murmuró, «solo faltan un par de millas». El viento empujó su sombrero hacia atrás y le clavó copos afilados contra la piel. La temperatura cayó tan rápido que los dedos de Caleb empezaron a entumecerse aún dentro de los guantes. Intentó avanzar, pero la visibilidad se redujo a unos pocos pasos. La tormenta ya estaba allí, brutal y sin misericordia. Mientras buscaba el sendero, apenas visible bajo la nieve recién caída, escuchó algo. Un sonido breve, débil, apenas un gemido que el viento casi robó. Caleb tiró de las riendas, obligando a Bison a detenerse. La ventisca rugía tan fuerte que era imposible distinguir formas. Sin embargo, aquel sonido no era del viento, era humano. «Hola, ¿hay alguien ahí?», gritó, pero su voz se perdió entre la nieve. De pronto, otra exhalación, apenas perceptible. Un jadeo ahogado. Caleb desmontó de inmediato, sintiendo el frío traspasarle las botas. Avanzó con dificultad, cubriéndose la cara con el brazo, hasta que su rodilla chocó con algo firme. Un cuerpo se agachó rápidamente y apartó un montón de nieve con las manos. Lo que descubrió le heló más la sangre que la tormenta misma. Una mujer apache, tendida bajo la protección mínima de un tronco caído. Su largo cabello negro estaba pegado a la piel, y sus labios morados temblaban sin fuerza. Llevaba un vestido de pieles delgado, empapado, y una herida superficial en la frente. «Dios santo», susurró Caleb. No sabía si estaba viva, pero cuando acercó su rostro, escuchó un pequeño murmullo, tan débil que hizo que su corazón diera un vuelco. Ella temblaba, apenas aferrada a la vida. Caleb no dudó. La levantó con cuidado, sorprendido por lo ligera que era. La mujer intentó moverse, pero estaba demasiado débil para hablar o resistirse. Sus ojos se abrieron un segundo, dos. En ellos había miedo, desconfianza y una súplica que no necesitaba palabras. La colocó sobre Bison y la cubrió con su propio abrigo grueso. Luego montó detrás de ella, sujetándola con firmeza mientras el caballo retomaba el camino entre la ventisca que amenazaba con derribarlos. A cada paso a la cabaña de Caleb apareció por fin, entre las sombras blancas como un pequeño rectángulo oscuro. Apenas llegaron, él saltó al suelo, cargó a la mujer en brazos y empujó la puerta con el hombro. Dentro, el aire era apenas menos frío, pero al menos estaban protegidos del viento. Dejó a la mujer junto al hogar y se apresuró a encender el fuego. Cuando las llamas empezaron a crecer, tiñendo la habitación de un naranja tibio, Caleb vio por primera vez el rostro completo de la desconocida. Era joven, hermosa y claramente resistente, pero estaba al límite de sus fuerzas. Él respiró hondo. No sabía quién era ni qué hacía tan lejos de su tribu, pero sí sabía una cosa: así no la ayudaba. Moriría antes del amanecer. El fuego crepitaba en la chimenea, arrojando destellos de luz cálida
que contrastaban con la violencia de la tormenta afuera. La cabaña era pequeña, construida por Caleb con sus propias manos, y aunque normalmente era suficiente para un hombre solitario, aquella noche parecía demasiado frágil ante los embates del viento. Aún así, dentro se sentía como un santuario comparado con la muerte blanca que acechaba del otro lado de las paredes. La mujer apache permanecía inmóvil junto al fuego, envuelta en una manta gruesa que Caleb había encontrado en un arcón. Sus mejillas lentamente recuperaban el color, pero sus ojos seguían cerrados. Él se acercó despacio, sin querer sobresaltarla. ¿Puede oírme?, preguntó en voz vaga. Por un momento no hubo respuesta. Pero entonces, su mano temblorosa se movió bajo la manta. Sus ojos se abrieron apenas, oscuros y afilados, como obsidiana. Lo miraron con una mezcla de confusión, desconfianza y lucidez. «No, Teia Sherks más», susurró, apenas audible en su voz. Era tenue, pero cargada de firmeza. Caleb levantó las manos en señal de paz. «Te encontré afuera», explicó. «Estabas casi congelada. Solo quiero ayudarte». Anella respiró hondo, como si cada palabra que escuchaba fuera un riesgo calculado. Sus dedos se llevaron a la zona de la herida, en su frente, y al sentirla vendada con tiras de tela limpia, que Caleb había improvisado con su camisa, frunció el ceño. «Me tocaste», dijo, acusándolo. «Aunque sin la fuerza para sonar amenazante». «Te salvé la vida», respondió él, y luego suavizó el tono. «No te hagas daño». La mujer parpadeó lentamente. Parecía estar evaluando cada gesto, cada palabra, en su cultura. Caleb lo sabía. La confianza no se regalaba, se ganaba. «Soy Caleb», añadió, señalándose el pecho. Anella tardó varios segundos antes de responder. «Nayeli Ain». El nombre sonó hermoso. Incluso en aquel susurro debilitado, Ann intentó incorporarse, pero un escalofrío violento la recorrió. Caleb dio un paso hacia ella instintivamente, aunque se detuvo cuando ella levantó la mano en señal de advertencia. Sus ojos, pese al agotamiento, seguían siendo orgullosos. «No¡puedes seguir ahí en el suelo!», dijo él. «La tormenta va a durar toda la noche. Tienes que descansar». Nayeli negó con la cabeza, respirando con dificultad. Entonces lo miró de una forma que Caleb jamás olvidaría, seria, directa, sin un rastro de duda. «¿No entiendes?». Luego señaló la ventana por donde la nieve golpeaba como manos desesperadas. «Con ese frío, ni el fuego te salvará». Caleb frunció el ceño. Confundido, «El fuego bastará. Tengo mantas, tengo abrigo». Ella lo interrumpió con brusquedad. «No en noches como esta, el frío se esconde. Esperan cuando duermas, entrará en tus huesos. Te congelará sin que despiertes». Anel abrió la boca para responder, pero Nayeli habló primero, con la voz un poco más fuerte, como si reuniera cada gramo de energía que le quedaba. «Solo hay una forma de sobrevivir». Caleb sintió un presentimiento recorrerle la espalda. «¿Cuál?». Nayeli se ajustó la manta a los hombros. Sus labios temblaban, pero sus palabras no. «Compartir calor», dijo, «cuerpo con cuerpo, en una misma cama. Tu temperatura me mantendrá viva, y la mía te mantendrá vivo a ti». El silencio se volvió espeso. Caleb sintió que el pulso le martillaba en las sienes. No era un hombre tímido, pero tampoco imprudente. Compartir cama con una mujer desconocida, a menos y apache. Además, era un asunto delicado, casi impensable. «No es apropiado», balbuceó Nayeli. Cerró los ojos un instante y replicó: «No es cuestión de apropiado, es cuestión de vivir». «Oh, Morea, no te resistas». El fuego tronó, como si subrayara sus palabras. Caleb tragó saliva. La tormenta rugía afuera, recordándole que la noche sería larga. Muy larga. Nayeli tenía razón. Por unos instantes, Caleb permaneció de pie,
silencioso, mirando a Nayeli, como si sus palabras hubieran detenido el tiempo. Fuera, la tormenta golpeaba la cabaña con tanta fuerza que las ventanas vibraban con cada estallido de viento. La nieve se arremolinaba contra la madera como si quisiera entrar. Era una noche que podía tragarse a un hombre entero. Y sin embargo, lo que más lo inquietaba no era el clima, sino lo que la joven apache acababa de decir. Compartor, cama, cuerpo con cuerpo no era la proposición lo que lo incomodaba, aunque su corazón latía con fuerza, sino el contexto, la responsabilidad, el riesgo de ofenderla o de malinterpretar sus intenciones. Él no era un hombre que buscara aprovecharse de nadie, y menos de una mujer herida, pero Nayeli hablaba con una seguridad que no dejaba espacio para la duda. Aquello no era un capricho cultural ni un gesto íntimo. Era supervivencia pura. Nayeli observaba su conflicto en silencio. A pesar de su debilidad, había algo firme en su postura, algo que no temblaba su convicción. Sabía de lo que hablaba. Había vivido en aquellas montañas. Conocía el invierno mejor que cualquier hombre blanco. Su rostro, iluminado por el fuego, mostraba una serenidad extraña para alguien en peligro. Calor del cuerpo, repitió ella, como si leyera sus pensamientos. Solo así se lucha contra el frío que mata. Caleb se pasó una mano por la nuca. Nervioso. No quiero faltarte al respeto, dijo finalmente. Nayeli lo miró con ojos cansados. Pero directos, faltarías al respeto si me dejas morir, respondió. El golpe de realidad fue certero. Caleb desvió la mirada hacia la ventana llena de nieve, sabiendo que tenía razón. Desde hacía minutos sentía los dedos entumecidos, incluso estando a pocos pasos del fuego. Y si él estaba entrando en la primera fase de hipotermia, Nayeli, aún mojada y herida, estaba mucho peor. Se agachó junto a ella. Muy bien, cedió, con voz baja, pero tendremos que hacerlo de una manera que te haga sentir segura. Para su sorpresa, un leve asentimiento, casi un suspiro, se escapó de los labios de Nayeli. Parecía aliviada de que él finalmente lo comprendiera. Caleb fue hacia la cama, una estructura sencilla de madera, pero fuerte. Se aseguró de colocar todas las mantas disponibles encima, incluso una piel gruesa de búfalo, que casi no usaba. Después, acercó la cama al fuego, lo más posible, sin arriesgar una chispa que la incendiaran. Cuando volvió hacia Nayeli, ella intentó levantarse, pero su cuerpo apenas respondía. Él se inclinó, extendiendo sus brazos. Déjame ayudarte. Ella dudó un momento, su mandíbula tensa. Pedir ayuda o aceptarla debía ser difícil para alguien tan orgullosa. Finalmente, asintió. Caleb la levantó con suavidad, cargándola como si fuera un paquete frágil. Era ligera, casi demasiado, como si la nieve la hubiera drenado de toda fuerza. Podía sentir el frío que emanaba de su piel. «Estás helada», murmuró él. «Por eso», susurró ella. «Necesitamos el calor». La acomodó en la cama, cuidando que la manta siguiera cubriéndola. Luego, con cierto pudor que no sabía de dónde salía, apagó la lámpara de aceite. La habitación quedó iluminada solo por el fuego danzante. Caleb se quitó las botas y el abrigo. Dudó antes de quitarse la camisa, pero sabía que Nayeli tenía razón. A la ropa fría atraparía el aire helado entre ellos. Se acostó a su lado, con cuidado de no tocarla, sin necesidad. Pero Nayeli, con los ojos semicerrados, murmuró: «Cerca debe ser cerca, o no servirá». Él tragó saliva, se movió lentamente, acercándose hasta que sintió el contacto de su cuerpo. Su piel estaba tan fría que Caleb soltó un jadeo involuntario. «Dios», susurró. Nayeli apoyó su frente en su pecho, buscando refugio. Mientras la tormenta rugía afuera, era la decisión inevitable. Era la única forma de sobrevivir. Al principio, el silencio entre ellos parecía tan inmenso
como la tormenta que rugía afuera. La cabaña crujía bajo los embates del viento, y cada ráfaga hacía vibrar las paredes como si fueran las cuerdas tensas de un tambor. Pero dentro de la cama, bajo las mantas gruesas, el mundo se reducía a un espacio pequeño, tibio, donde dos desconocidos trataban de mantener el calor, y la confianza en el cuerpo de Nayeli temblaba todavía, aunque ahora de forma más suave. Caleb lo sentía cada vez que un estremecimiento recorría su espalda y se transmitía hasta él. Su instinto lo impulsaba a rodearla con más firmeza, pero temía ir demasiado lejos. El respeto, para él, era tan importante como el fuego que los mantenía vivos. «No tienes que temerme», murmuró Caleb. «Apenas Audible no te temo», susurró Nayeli, aunque su voz temblaba. «Temo». A la noche era la primera vez que ella mostraba vulnerabilidad. Hasta ahora había sido firme, directa, incluso autoritaria, al exigir la cercanía necesaria para sobrevivir. Pero ahora, en aquella cama, la fortaleza había cedido un poco y dejaba ver una humanidad más profunda. Caleb la observó, aunque la habitación estaba apenas iluminada por el fuego. Su rostro tenía sombras suaves, y sus pestañas temblaban cada tanto, como si luchara contra el cansancio o un recuerdo que no quería enfrentar. «¿Qué hacías sola allá afuera?», preguntó él con cautela. El silencio que siguió fue pesado. Nayeli tardó en responder, como si midiera cada palabra. «Huyendo», dijo finalmente. Caleb frunció el ceño. «¿De quién?» «Que no conocen honor», respondió, su voz apagada. «Hombres que tomaron lo que no era suyo. Hombres que creen que una mujer sola es presa fácil». Caleb sintió un chispazo de rabia en el pecho. No preguntó detalles. No era necesario. Había tristeza y rencor suficiente en el tono de Nayeli para que él imaginara lo justo. «Conmigo estás a salvo», dijo. Él sin pensarlo. Ella levantó la mirada. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él, y durante un instante parecieron estudiar cada facción, cada intención. Era un examen silencioso, algo más profundo que una simple evaluación. «No dices cosas que no sientes», dijo ella, como si fuera una constatación. Nunca Nayeli asintió una sola vez, y luego bajó la cabeza sobre su pecho. Sus dedos, helados aún, se aferraron a la manta, y Caleb entendió que aquella proximidad no solo era física, era un pequeño gesto de confianza. A la noche avanzó lentamente. El fuego crepitaba, haciendo que las sombras bailaran en las paredes. Afuera, el viento seguía aullando como un animal hambriento. Dentro, el calor corporal empezaba a hacer efecto. Caleb ya no sentía los escalofríos que lo habían inquietado antes. Nayeli ya no temblaba con tanta frecuencia. «Mi madre decía», murmuró Nayeli, casi dormida, «que en las noches más frías los espíritus caminan sobre la nieve, buscando almas solitarias». Caleb sonrió apenas. «Entonces es bueno que no estemos solos». Ella hizo un sonido suave, algo entre un suspiro y un acuerdo. Luego, con voz aún más delicada, añadió: «Es la primera vez que confío en un hombre blanco». En el comentario lo tomó por sorpresa. No supo qué decir, así que simplemente aflojó un poco la tensión de sus músculos y la sostuvo con más calidez, sin palabras, sin gestos grandiosos, solo presencia, solo compañía sincera. En un trueno de viento golpeó la cabaña, haciendo que Nayeli se sobresaltara ligeramente. Caleb la abrazó un poco más. Reflejo natural, y ella no se apartó. No hubo protesta, no hubo distancia, esa mínima aceptación. Su cabeza apoyada sobre él, su respiración lenta y profunda, lo conmovió más que cualquier agradecimiento afuera. La tormenta seguía con furia adentro. Dos vidas extrañas, dos mundos distintos, comenzaban a entrelazarse en la noche más larga que Caleb recordaría jamás. El amanecer no llegó con luz, solo con un gris espeso, casi metálico,
que filtraba la poca claridad del cielo a través de las pequeñas ventanas de la cabaña. La tormenta no había cesado, pero había cambiado de tono. Anne ya no rugía con furia, sino que murmuraba bajo, como si recuperara fuerzas para un nuevo ataque. Caleb abrió los ojos lentamente, consciente de un peso tibio sobre su pecho. Nayeli seguía allí, dormida, respirando de forma más estable. Su cabello oscuro caía sobre la manta y un mechón descansaba cerca de su cuello. En algún momento de la noche, ella se había acomodado más cerca, y él, sin darse cuenta, había pasado un brazo por su cintura, no en un gesto íntimo, sino protector. Por un instante, Caleb permitió que aquella calma lo envolviera. No recordaba la última vez que había despertado con alguien tan cerca, y menos aún con alguien cuya presencia lo hacía sentir necesario, casi útil. Pero el silencio no duró. De repente, Nayeli se tensó en sus brazos, en su cuerpo rígido, su respiración agitada. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de un miedo tan profundo que Caleb sintió un escalofrío recorrerle la columna. «Nayeli», dijo con urgencia, «está bien, estás a salvo, estás en mi cabaña». Ella parpadeó varias veces, atrapada entre la vigilia y un recuerdo doloroso. Tardó un momento en reconocerse en el presente. Luego hundió el rostro en sus manos, avergonzada por haber mostrado tanta vulnerabilidad. «No quería que me vieras así», murmuró. «No tienes por qué disculparte», respondió Caleb, sentándose a su lado. «No después de lo que has pasado». Ella lo miró fijamente. Sus ojos parecían tan jóvenes, pero tan marcados por experiencias duras, que él no podía imaginar. «¿No sabes lo que he pasado?», corrigió ella, aunque sin dureza. «Cuéntame», pidió Caleb. «Si quieres». Durante varios segundos, Nayeli no dijo nada. Era evidente que batallaba consigo misma, orgullo, trauma, miedo, y una parte de ella que por primera vez quería confiar. Finalmente habló. No estaba perdida en la tormenta. «No fue un accidente que estuviera sola», susurró. «Hice que me persiguieran lejos de mi tribu. Quería alejarlos de los demás, aunque eso significara morir allí afuera». Caleb sintió que el aire se volvía más frío, no por el clima, sino por el peso de sus palabras. «¿Quiénes eran?», preguntó Nayeli. Respiró hondo, como si relatar su historia fuera también una herida abierta. «Hombres que se hacen llamar cazadores. No cazan animales. Una pausa larga. Cazan personas». El corazón de Caleb se apretó. «¿Te atacaron?». Ella negó con la cabeza lentamente. «No a mí al principio. A Midge tomaron caballos, provisiones y a 2 mujeres jóvenes. Las trataban como si fueran trofeos. Mi hermano lo siguió. Paró, no volvió. Su voz se quebró apenas. No lloró Nayeli, no lloraba, pero la grieta era visible. Intenté seguirlos. Sola», continuó. «Quería encontrar a mi hermano, o las mujeres, o al menos descubrir a dónde las habían llevado. Pero me descubrieron. Me persiguieron por 2 días. Cuando la tormenta llegó, pensé que tuve suerte. Pensé que se detendrían». Caleb apretó la mandíbula, pero no se detuvieron. Nayeli lo miró de manera intensa. «No han. Y si vieron mis huellas antes de la tormenta completa, podrían encontrar este lugar. Podrían venir aquí». Las palabras cayeron como un balde de agua helada sobre la espalda de Caleb. «Podrían venir aquí». Su cabaña. Con Nayeli herida, con el sol en la cabaña, se sintió de repente más pequeña, más vulnerable. «¿Cuántos son?», preguntó con voz tensa. 5, quizás 6. Van Amadou. «¿Y no tienen miedo de matar?». Caleb se puso de pie. Hizo un rápido barrido visual por la cabaña, la escopeta apoyada en la pared, la ventana débilmente cubierta, las huellas que él mismo dejó al llegar. Pensó en lo que eso significaría. Nayeli lo observaba, y por primera vez desde que la conoció, había miedo en su mirada. «No quiero traerte problemas», dijo, apenas audible. Caleb respondió sin pensarlo.
con una determinación que sorprendió incluso a él. No voy a dejar que te lleven. No mientras esté de pie. Nayeli bajó la mirada. No son, pero un mínimo temblor en sus labios reveló algo muy parecido a gratitud. El peligro que venía no era un secreto, Jan. Era una amenaza real, y se acercaba a la revelación de Nayeli cayó sobre la cabaña como una segunda tormenta, más silenciosa, pero igual de mortal. Caleb se quedó inmóvil un momento, procesando cada palabra. Afuera, el viento seguía soplando, pero ahora ese ruido no era lo que le preocupaba. La verdadera amenaza no estaba en la nieve, sino en los hombres que podían venir tras sus huellas. 5 o 6, armados, sin escrúpulos. Necesitamos prepararnos, dijo. Rompiendo el silencio, Nayeli trató de incorporarse. Su cuerpo aún estaba débil, pero sus ojos mostraban una voluntad feroz. Sin embargo, Caleb la detuvo con una mano firme. No, tienes que descansar. No estás lista para ponerte de pie, mucho menos para pelear. Ella abrió la boca para protestar, pero él añadió: si llegan, voy a necesitar que tengas fuerzas. Para cuando realmente te necesite. La lógica la frenó. Lentamente, se recostó de nuevo. Caleb fue hacia la pared donde colgaba su escopeta. La tomó, comprobó la recámara, limpió un poco la acción con un trapo y revisó las balas que tenía. ¿No eran muchas? ¿Puedes disparar?, preguntó. Sí, la respuesta de Nayeli fue inmediata. Pero solo con arco. Soy mejor en. Caleb se giró. ¿Traías arco? Ella negó con un gesto de frustración. Lo perdí cuando corría por el cañón. Se atascó entre las piedras. No pude volver por él. Él asintió, aunque la preocupación le endureció el rostro. Una buena arquera podía cambiar un enfrentamiento. Sin su arma, Nayeli era vulnerable, y él, aunque era buen tirador, estaba solo. Se acercó a la ventana, quitó la escarcha con la manga y miró hacia afuera. La nieve seguía cayendo en espirales densas, cubriendo huellas, ocultando rostros. Pero cuando la tormenta amainara, si aquellos hombres sabían rastrear, la cabaña no permanecería oculta por mucho tiempo. ¿Qué quieren ellos exactamente?, preguntó él sin apartar la vista del exterior. Nayeli suspiró. Poder, control y dinero. Venden a la gente que capturan, a muchas, a quien puedan dominar. Caleb cerró los ojos un segundo. Había oído rumores, historias susurradas en cantinas, pero nunca había visto pruebas. Ahora, tenía una durmiendo en su cama. Regresó al interior, avivó un poco el fuego y comenzó a mover muebles a una mesa pesada. Un par de sillas, un bowl grande. Nayeli lo observaba, sin entender al principio lo que hacía. ¿Qué?, empezó a decir. Si entran, explicó Caleb, van a tener que pasar por obstáculos. Quiero controlar por dónde pueden moverse. Una sombra de respeto cruzó los ojos de Nayeli. Eres más listo de lo que pareces. Él soltó una breve sonrisa. Mi padre construyó esta cabaña para defenderse de pumas. Nunca imaginó que yo la usaría para defenderme de hombres. Ella lo observó con más detenimiento que nunca. ¿Tu padre vivía aquí contigo? Caleb se congeló un instante. Su expresión cambió. Vivía, corrigió, sin emoción. Ahora soy yo solo. Nayeli no preguntó más. No hizo falta. Caleb terminó de colocar una barricada improvisada frente a la puerta y regresó a la cama. Ella intentó sentarse, pero él la sostuvo por los hombros. «Tienes fiebre», dijo, tocando su frente con el dorso de la mano. «Estoy bien», mintió ella. «No lo estás». Ella lo miró, molesta por la tensión, pero también algo conmovida. No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara de forma tan genuina. «Necesitarás agua», dijo Caleb, «y comida caliente. Te recuperarás más rápido. No tienes por qué hacer todo esto», susurró ella. Caleb se detuvo. La miró con una seriedad tranquila. «Te encontré medio enterrada en la nieve.
Si no hubiera llegado Esterias, muerto, dijo suavemente, ¿no voy a detenerme ahora? A los ojos de Nayeli se suavizaron, y por primera vez, su voz dejó caer una palabra que no había usado aún. Gracias, no era una expresión común entre su gente. No se daba a la ligera, y Caleb lo entendió perfectamente mientras él se movía por la cabaña, preparando caldo. Vigilando por la ventana y escuchando cada crujido, Nayeli lo siguió con la mirada. Había dolor en ella, sí, miedo también. Pero esa mañana, por primera vez, desde que la tormenta la atrapó, sintió algo distinto. No estaba sola, y quizá, solo quizá, tenía una oportunidad de sobrevivir. La noche avanzaba sobre las montañas como una criatura silenciosa, extendiendo su manto de sombra por los pinos, las rocas y el pequeño claro donde Kira y Mateo habían acampado. Después de horas caminando entre la nevada creciente, ambos se habían refugiado en una grieta natural de roca, lo suficientemente profunda para resguardarse del viento, pero no lo bastante amplia como para ofrecer comodidad. Aún así, los dos sabían que aquel era su refugio más seguro antes de que el clima empeorara. El fuego chisporroteaba débilmente, luchando por mantenerse vivo, con las ramas húmedas que el vaquero había logrado reunir. Cada chasquido iluminaba por un instante los rostros tensos de ambos. El de Kira, firme, pero agotado. El de Mateo, reflexivo, con un brillo nuevo en los ojos. Era el 7º día desde que se encontraron, y aunque no lo decían abiertamente, los dos sabían que algo había cambiado entre ellos. Sentada con las piernas cruzadas, Kira sostenía un pequeño amuleto hecho de cuentas rojas y pequeñas plumas oscuras. Lo hacía girar entre sus dedos como si buscara respuestas ocultas en cada movimiento. Mateo observó el gesto durante un rato, hasta que no pudo contener su curiosidad. «Siempre lo miras cuando estás inquieta», comentó, su voz baja para no romper el silencio de la noche. Kira no levantó la vista, pero su expresión se suavizó un instante. «No estoy inquieta», respondió. «Solo escucho». «¿Escuchas qué?» Ella por fin levantó los ojos, y en ellos había un brillo tenue, casi solemne. «El viento habla esta noche y trae advertencias». Mateo tragó saliva. No era un hombre supersticioso, pero tampoco era tonto. En el tiempo que llevaba con ella, había aprendido que la mujer apache no decía nada sin razón. A veces, sus silencios pesaban más que las palabras. «¿Advertencias? ¿De qué?», preguntó lentamente. Kira guardó el amuleto y se acercó al fuego, extendiendo sus manos hacia el calor. «De que no estamos solos. Hay huellas nuevas más arriba, en la ladera». «No, Diana». Mateo sintió un escalofrío que no provenía del frío. «¿Cuál?» «Hombres, 3, quizás 4. Se movían con rapidez, como si buscaran a alguien». Él frunció el ceño. «¿A ti?» Kira negó con un ligero movimiento. «Creo que te buscan a ti». El peso de esas palabras quedó suspendido en la pequeña cueva, como si incluso el viento esperara una respuesta. Mateo entrecerró los ojos, recordando rostros, rumores, deudas pendientes de meses atrás. No era imposible. En su vida como ranchero había tenido roces con gente peligrosa, contrabandistas, cazadores, furtivos, ladrones de ganado, pero nada lo había seguido tan lejos. O eso pensaba. Kira, al notar su preocupación, colocó una mano firme sobre su antebrazo. «No te asustes ahora. Si ellos te buscan, también tendrán que pasar por mí». Mateo la miró con incredulidad. «No voy a permitir que te arriesgues por asuntos míos». Ella sonrió apenas. «Ya te arriesgaste por mí cuando pudiste dejarme en la nieve. Ahora nuestros caminos están entrelazados. Eso no se rompe por miedo». El fuego iluminó el gesto determinado de la mujer, y Mateo sintió un extraño alivio, mezclado con una nueva tensión.
Kira hablaba con una seguridad que él nunca había visto en nadie. Y esa seguridad, en ese momento, era lo único que le impedía sucumbir al pánico. El viento volvió a rugir afuera, golpeando la entrada de piedra como un recordatorio. Kira lo escuchó, inclinando apenas la cabeza. «Vendrán antes del amanecer», susurró. «Debemos estar listos». Mateo asintió, respirando. La tormenta no era lo único que se aproximaba. Había sombras humanas moviéndose en la noche, y la verdadera prueba, quizá la más peligrosa desde que se conocieron, estaba a punto de comenzar. La madrugada llegó sin anunciarse. No hubo amanecer, solo una lenta transformación del negro absoluto a un gris azulado que parecía surgir desde el interior mismo de la montaña. El viento había amainado un poco, pero la temperatura seguía descendiendo con una crueldad que parecía personal. Era el tipo de frío que no solo mordía la piel, sino que buscaba quebrar el espíritu. A Mateo despertó sobresaltado, no por un ruido externo, sino por la presión de una mano en su hombro. Era Kira. Su rostro estaba tenso, los ojos muy abiertos y silenciosos como un animal que ha escuchado algo peligroso. «Ya están aquí», susurró. Mateo se incorporó de inmediato. La pequeña cueva estaba oscura, excepto por las brasas moribundas del fuego que habían quedado de la noche anterior. Pero incluso en esa penumbra, él pudo distinguir la forma en que Kira empuñaba su cuchillo ceremonial, firme, segura, como si naciera con el arma entre los dedos. «¿Cuántos?», preguntó él. Bajo en Kira. No apartó la mirada de la entrada. 4. Se mueven separados, pero vienen hacia nosotros. Como si quisieran rodear a él. Sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Aquello no era una visita casual. No eran cazadores perdidos ni viajeros buscando refugio. Venían por algo. O por alguien. Y la intuición más amarga le decía que Kira tenía razón. Venían por el Mateo. Revisó su rifle. Estaba cargado, pero el frío había endurecido el metal, y la acción se sentía pesada. Kira lo observó unos segundos y luego dijo: «No dispares, a menos que sea necesario. El sonido les daría ventaja. Conoces estas colinas mejor que ellos. Úsalo». Mateo asintió, sorprendido por cómo su calma se reforzaba cuando veía la de ella. Aquella mujer tenía una habilidad inquietante para hablar justo en el momento en que él necesitaba claridad. «¿Qué hacemos?», preguntó. Kira respiró hondo y dijo: «Salimos primero. No dejaremos que nos atrapen dentro». A Mateo no le gustaba la idea de exponerse, pero quedarse acorralados era incluso peor, así que tomó su rifle, ajustó su capa y se agachó junto a Kira. Ella colocó 2 dedos sobre el suelo, tocando la nieve como si estuviera tomando el pulso de la tierra. «Están a unos 30 pasos», murmuró. «Uno cerca de las rocas, otro siguiendo nuestras huellas del anochecer. Los otros 2, no los oigo, pero están allí». Ay, Mateo frunció el ceño. «¿Los oyes?». Kira no respondió con palabras, solo ladeó la cabeza. Y Mateo entendió. Era más que un oído atento. Era instinto, experiencia, un modo de percibir el peligro con el cuerpo entero. Sin perder tiempo, Kira salió primero, deslizándose como una sombra entre la nieve. Mateo fue tras ella, cuidando que sus botas no crujieran demasiado. El frío le golpeó el rostro, pero la adrenalina lo calentaba. Apenas avanzaron unos pasos cuando Kira levantó una mano, indicándole que se detuviera. Una figura apareció entre los pinos. Un hombre corpulento, barba descuidada, pistola enfundada. Caminaba con cautela, mirando el suelo, siguiendo las pisadas que habían dejado horas atrás. Kira se inclinó hacia Mateo. «Ese vendrá directo hacia la cueva. Tenemos ventaja si actuamos ahora». Mateo tragó saliva. «Kira, no quiero que te expongas. Esos hombres pueden ser peligrosos». Ella lo miró con una expresión que mezclaba ternura y resolución. «No soy de cristal». «Mateo»,
y no dejaré que te hagan daño. Antes de que él pudiera decir algo más, la mujer apache avanzó con la rapidez y precisión de un felino. La nieve amortiguaba sus pasos. El hombre apenas alcanzó a girar cuando Kira le saltó encima, derribándolo con el peso combinado de su cuerpo y su determinación feroz en un grito ahogado. Un forcejeo breve, y luego silencio. Mateo se acercó con el corazón en la garganta. Pero Kira ya estaba incorporándose, respirando rápido. Su cuchillo manchado de nieve y tierra, uno menos, dijo. Sin orgullo, sin crueldad, solo con necesidad. Pero antes de que Mateo pudiera responder, un disparo retumbó desde la ladera opuesta. La nieve explotó a un lado de ellos. Los otros tres ya sabían exactamente dónde estaban. La batalla apenas comenzaba. La ventisca había amainado solo un poco, pero el frío seguía mordiendo los huesos y llenando la cabaña de un silencio mortal. Caleb y Nayeli se movían como sombras, cada músculo tenso, preparados para el primer movimiento de sus perseguidores. Afuera, la nieve recién caída escondía huellas, pero los hombres que los buscaban eran expertos. Los rastros del día anterior los guiaban como flechas invisibles. 5. Tal como dijiste, susurró Caleb, apoyando la escopeta contra el marco de la puerta. Se acercan por el sur, cubriéndose entre los pinos. Nayeli asintió, ajustando la capa húmeda alrededor de sus hombros. Sus ojos brillaban con determinación, una mezcla de miedo controlado y coraje que Caleb no había visto nunca. «Recuerda lo que te enseñé», susurró ella. «No los enfrentes directamente. Sí puedes usar la nieve a tu favor. Usa sus movimientos contra ellos». Él lo entendió al instante. No podían ganar en fuerza bruta. Debían ser inteligentes, rápidos y silenciosos. El primer hombre apareció entre los árboles. Caleb contuvo la respiración y apuntó, mientras Nayeli se deslizó hacia un costado, ocultándose tras un pequeño banco de nieve. La escopeta retumbó con fuerza controlada, y el hombre cayó antes de que pudiera gritar. La nieve absorbió el impacto, escondiendo el cuerpo del primer intruso. «Bien», dijo Caleb, con un hilo de voz. Uno menos, pero la calma duró apenas un segundo. Otro se acercaba por la ladera, pisando con cuidado, pero sus botas crujieron sobre ramas y hielo. Nayeli saltó, ligera y precisa, tirando de su cuchillo para interceptarlo antes de que se acercara demasiado. El hombre forcejeó, pero ella lo derribó con habilidad, apoyando un pie sobre su pecho. «Rápido», susurró. «Debemos mantenerlos dispersos». Caleb asintió, apuntando a los otros dos que aparecían al borde del bosque. Su corazón golpeaba con fuerza, pero no había miedo paralizante, solo concentración absoluta. Cada disparo, cada movimiento debía ser perfecto. Los hombres restantes parecían coordinados, pero estaban distraídos por los cuerpos que caían en silencio. Nayeli avanzaba con la precisión de un depredador, usando la nieve y los árboles como cobertura, atacando y retrocediendo con una sincronía que dejaba a Caleb sin palabras. Cada vez que ella se enfrentaba a uno, él disparaba para apoyar desde atrás. Nunca directamente, siempre calculando a uno de ellos, logró disparar. La bala silbó sobre sus cabezas y se incrustó en un tronco cercano. La adrenalina golpeó a Caleb como un martillo. Su mirada se cruzó con la de Nayeli, y en ese instante entendieron que estaban sincronizados. No solo luchaban juntos, sino que pensaban y respiraban como un solo organismo. Con un último esfuerzo, Nayeli y Caleb lograron acorralar al hombre restante entre un banco de nieve y un árbol caído. Él apuntó con su arma, pero Caleb no dudó en un disparo certero, y la amenaza se terminó. Todo quedó en silencio de nuevo. El viento había disminuido y solo el crujido de la nieve bajo los pies de Caleb y Nayeli rompía la quietud. Ambos respiraban con dificultad, cubiertos de nieve, polvo y sudor. Los cuerpos de los intrusos yacían inertes,
y la cabaña seguía a salvo. Aunque vulnerable, Caleb bajó la escopeta y se acercó a Nayeli, observándola con admiración y preocupación. «¿Estás bien?», dijo, casi temblando de cansancio. «Nadie puede decir que no luchaste por tu vida». Ella se limpió la nieve del rostro y, por primera vez desde que se conocieron, sonrió débilmente. «Tú también», respondió. «No te habría sobrevivido sin ti». Se quedaron así, por un momento respirando juntos, compartiendo el calor que aún tenían. La batalla había terminado, pero algo más había cambiado en el respeto, la confianza y un vínculo profundo que ni la nieve ni el peligro podrían borrar en afueras del bosque. La tormenta comenzaba a disiparse. La luz gris del amanecer empezaba a filtrar entre los árboles, anunciando que, aunque la noche había sido mortal, habían sobrevivido. Y esta vez, juntos en el gris del amanecer apenas iluminaba la cabaña. Pero para Caleb y Nayeli, la luz era más que suficiente. Afuera, la nieve recién caída reflejaba los primeros rayos, creando un resplandor frío y limpio. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un silencio absoluto, salvo por el crujido de la nieve bajo sus botas y el leve susurro del viento que ya no parecía amenazante dentro de la cabaña. Caleb y Nayeli aún estaban juntos, sentados sobre las mantas que los habían mantenido con vida durante la noche más larga. Ambos respiraban profundamente, recuperando fuerzas, pero también saboreando el alivio de haber sobrevivido. Nadie hablaba de inmediato. No hacía falta. Sus miradas eran suficientes. En cada gesto, cada respiración compartida, contaba la historia de miedo, coraje y conexión que habían vivido juntos. «Lo logramos», dijo finalmente Caleb, con voz baja y firme. «Sí», respondió Nayeli. «Gracias, A.T. ¿Y a ti?» También se sonrieron. Y en ese instante, el vínculo que habían forjado durante la tormenta se sintió más sólido que cualquier muro de piedra. No era solo supervivencia, era confianza, respeto y algo más profundo, que ambos aún no podían nombrar, pero que sus corazones reconocían. Caleb se levantó primero, buscando limpiar el polvo de nieve de su ropa. Luego ayudó a Nayeli a incorporarse, aunque ella apenas necesitaba ayuda. Sus movimientos eran sincronizados, cómodos, como si hubieran practicado juntos durante toda la noche. La tensión de la batalla todavía estaba presente en sus cuerpos, pero había sido reemplazada por una calma nueva y frágil. «Tenemos que asegurarnos de que nadie más venga», dijo Caleb, revisando la puerta y las ventanas. Sus ojos, aún alerta, buscaban cualquier señal de peligro. Nayeli lo observó, y por primera vez se permitió sonreír sin reservas. Su mirada, normalmente cautelosa y dura, ahora estaba llena de algo más suave: alivio, confianza. «Quizá cariño, creo que hemos ganado nuestra primera batalla juntos», dijo ella con un toque de humor. Aunque su voz todavía temblaba un poco, Caleb sonrió levemente, dejando escapar un suspiro largo y profundo. Aquello era más que una victoria física, era una declaración silenciosa de que podían confiar el uno en el otro. Sin importar los peligros que vinieran, decidieron salir afuera para inspeccionar la nieve y asegurarse de que los hombres no regresarían. La luz del amanecer transformaba el paisaje en un mundo blanco y silencioso, donde cada huella era visible y clara. Caleb y Nayeli caminaron lado a lado, evaluando la zona, hablando poco, pero compartiendo un entendimiento tácito. No necesitaban palabras para reafirmar lo que habían sentido toda la noche cuando regresaron a la cabaña. Caleb preparó un poco de desayuno caliente, mientras Nayeli se acomodaba cerca del fuego, todavía cubierta con las mantas que la habían salvado del frío extremo. El aroma del café y del pan recién calentado llenó la habitación, y por un momento el mundo se sintió seguro, incluso acogedor. Ella lo miró,
y él pudo ver en sus ojos un agradecimiento profundo, silencioso, que iba más allá de la supervivencia. Era confianza. Era la sensación de haber encontrado un aliado, alguien con quien enfrentarse a cualquier tormenta, literal o figurativa. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Nayeli, con un tono tranquilo, casi soñador. Caleb se inclinó hacia ella, su mirada firme, pero suave. Ahora, seguimos adelante juntos, en donde quiera que nos lleve el camino. Nayeli asintió, un gesto sencillo pero lleno de significado. La nieve afuera se derretía lentamente bajo la luz del sol. Guay en la cabana, la calidez del fuego y de su cercanía hacía que el frío, la tormenta y el miedo de la noche anterior se sintieran como recuerdos lejanos. Por primera vez, ambos comprendieron algo esencial. No importa cuán cruel o implacable sea la vida, ni cuán largas sean las noches más oscuras, con alguien en quien confiar, incluso la tormenta más feroz puede ser enfrentada, y la esperanza siempre puede encontrarse al amanecer. Mientras se sentaban juntos, compartiendo el calor y la compañía, Caleb y Nayeli sabían que habían sobrevivido a algo mucho más grande que la nieve y los hombres armados. Habían sobrevivido a la soledad y al miedo, y habían encontrado en el otro un refugio que ni la tormenta más implacable podría destruir.